Pablo, ¿cómo estás? Laura te saluda para América Tucumán, buenas tardes. Gracias por la deferencia. Hola Laura, ¿qué tal? Un gusto. ¿Tomando matecito también, Pablo, o no? Me tengo que hacer uno, recién llego a la casa, no tuve tiempo todavía, Me ahora. imagino. Bueno, Pablo, ¿cómo impacta, no? A ver, ¿qué es lo que vamos a entender con esto? Ya está la media sanción en diputados, pasó a senadores. Recién estuvimos hablando con el doctor Muntaner, que es especialista en lo laboral, cómo Ujú. afectaba a los trabajadores. Bueno, queremos saber esta ley de bases, cómo afecta el día a día o cómo va a impactar en la economía. Y bueno, mirá, lo que acaban de estar hablando recién posiblemente sea uno de los puntos más fuertes de esta ley que se aprobó, es porque, bueno, no se aprobó, perdón, de la Sí, media sí. sanción en la Cámara de Diputados. Después habrá que ver cómo va en el Senado, pero ya va encaminado en sentido de que hay una media sanción y la cierta desregulación del mercado laboral que está incluida en esa ley sería uno de los impactos más grandes para la economía. ¿Por qué? Si vos mirás los datos de la economía argentina, prácticamente no se creó no se creó empleo en el sector privado en los últimos 12 años. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se crea empleo si la población creció bastante en los últimos 12 años y sí aumentó el empleo público bastante también? Y bueno, debe ser que hay ciertos costos que hacen muy caro que cualquier empresa se anime a aumentar fuerte la cantidad de trabajadores o que cualquier empresa se anime a ampliar su planta para luego aumentar la cantidad de trabajadores. Claro. Entonces, la ley busca en parte desregular este mercado laboral haciendo, por ejemplo, periodos de prueba más largos, lo que hacen que los costos de despido en ese periodo sean más bajos o quita algunas de las multas por registración tardía de los empleados y también genera un esquema donde las empresas más chicas o los trabajadores independientes van a tener más facilidades para contratar trabajadores sin que esto le aumente mucho los costos. Esto va a Claro. generar que buena parte del empleo o una parte del empleo que está en negro pueda ser blanqueado, a pesar de que sea una formalización suave que no aporta tantos ingresos extra al trabajador, por lo menos se va a ir sincerando la economía y sí va a generar la oportunidad de que muchos que tal vez estaban dudando de si contrato o no, porque después la industria del juicio laboral Mm. iba a ser que por querer contratar a alguien termino fundiéndome la empresa o complicándome la vida en un posible despido, ahora sea más fácil contratar, animarse a aumentar la cantidad de trabajadores y eso por supuesto es bueno porque aumenta la producción y porque distribuye más al generar empleo, ¿no es Claro. cierto? ¿Y Ese qué? es uno Sí. de los primeros De los puntos puntos claves, sí. Y de la ley bases. sensible, sensible porque digo yo, a ver, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa conmigo, con el que está del otro lado? Porque por ahí muchos no la leyeron a toda la ley base, porque tiene sus artículos y punto por punto, habría que ir Vale. explicándolo. Pero ¿qué va a pasar también con la lista de las empresas que podrían ser privatizadas? Bueno, ahí primero, cerrándote lo anterior que has Sí. dicho, es verdad que alguno puede decir, bueno, hay cierta precarización laboral, pero tenemos que poner todo en la balanza. A ver, si hace 12 años que no se crea empleo, estaremos haciendo bien las cosas. ¿Qué es mejor? ¿Que no haya empleo o que haya empleo, pero tal vez no con todos los beneficios que uno podría pretender? Pretender algo que después no pasa no tiene sentido. Claro. Entonces, va en línea de esto de empezar a ayudar a que se genere empleo. Luego tenés, como vos decías, las privatizaciones, que primero se había en la ley original, en la propuesta original de mi ley, había muchas empresas, ahora se redujo y, por ejemplo, sí quedaron como viables de privatización Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino, televisión, Radio Telam, Nacional. Radio Nacional, exactamente. Esas quedaron como posibles de ser privatizadas. Por ejemplo, se excluyó el Banco Nación, se excluyó YPF, esas hoy no son posibles de privatizar, pero sí las que te dije primero, y también en algunas se habilita a una privatización parcial que le dice usted puede incorporar capital privado, pero el Estado debe seguir siendo dueño de la mitad más uno de las acciones o debe seguir Sí. teniendo poder
como para ser un controlante de la empresa, ¿bien? ¿Sería un Eso, saldo de la experiencia menemista? Porque esto es como un déjà vu, que ya lo tuvimos, que lo vivimos en la época de Carlos Menem, el expresidente. así es, mira, ahí yo creo que en parte se habló mucho de que hubo mucha corrupción en ese momento, en ese Mm, proceso de privatización, porque se hizo como a las apuradas. Acá hay que ver cómo termina saliendo, pero sí se han incluido en la ley varios artículos que buscan darle transparencia al proceso ese de privatización. Ahora, en general, después cuando uno se pregunta qué tal es el servicio, la provisión del servicio, suele ser mejor cuando administra el sector privado que cuando administra el sector público. En Tucumán lo tenemos al ejemplo con la SAT. La SAT es del Estado y nos provee el agua, y EDET nos provee la luz y es del sector privado. ¿Cuál sí. funciona mejor? ¿El agua que en todas las esquinas tenemos inundaciones o la energía que se corta a veces pero no todos los días? Bueno, hay un ejemplo de Claro, bueno, que el sector pasaron 30 privado... años, ¿no? Estamos hablando que pasaron 30 años de ese gobierno menemista, pero a ver, Milei siempre se lo ha comparado con el expresidente, con Carlos Saúl Menem. Sí, es más, él quiere ser Ha comparado, tomado, parece. claro, sí, sí, sí. Él quiere ser comparado. Entonces ahí tenemos tal vez dos de los puntos más importantes de esta ley, la reforma o desregulación laboral, si se quiere, y la habilitación a privatizaciones, y también tiene cierta libertad mi ley para hacer recortes internos, o sea, no, ya no tanto para jubilaciones y Mm, para afuera, sino recortes internos al Estado para seguir con su búsqueda de un equilibrio fiscal. Y bueno, paralelamente a la ley bases también se incluyó un paquete de reformas fiscales, si se quiere, donde ahí, te acordás, alguna vez seguramente hemos hablado de la restitución del impuesto a los altos ingresos, o sea, las ganancias, pero también hay un blanqueo y moratorias que lo que buscan es que entre plata rápido a la economía con la intención de que, bueno, de que esto empuje un poco claro. la demanda, se empuje un poco la producción. Entonces, blanqueo, por ejemplo, los que grandes ahorristas que tienen mucha plata oculta, la verdad que es muy liberal ahí la ley, no se mete mucho en averiguar Mm. cómo se hicieron de esos fondos, pero sí les dice, le vamos prácticamente no cobrar nada si usted los blanquea los fondos y los deja en el país por un tiempo o los utiliza para invertir, por ejemplo. Eso lo que busca es darle un shock, un empujón a la economía que está en franco estancamiento, Sí. igual que las moratorias. Si usted le debe mucho al fisco y tiene que pagar multas y intereses por eso, le van a descontar una buena porción de esos Mm. intereses si en los próximos meses, si esta ley se aprueba, busca entrar un plan para ponerse al día con la deuda impositiva. Lo que buscan ahí de vuelta es que entre plata ahora Para para poder hacer dar un andar la poquito de economía. alivio, ¿no? Pues ya en estos días vamos a conocer el índice del mes pasado y ver, ¿no? Cuáles son las subas, qué es lo que va a pasar en los próximos meses y hablar también sobre, dentro de esta ley de base, el nuevo régimen de inversión. Ya hablamos de los blanqueos. ¿Cómo es el tema del nuevo régimen de Bien. inversiones? Ese también es polémico en algún sentido porque es muy generoso, entonces algunos lo encuentran polémico en ese sentido, porque dice, si vamos a ser muy generosos con una nueva inversión muy grande que llegue de afuera, ¿cómo queda el empresario argentino que ya viene remando, si se quiere, en dulce de leche Mm, para superar todos los costos y las trabas que tiene la economía local? Pero bueno, esa es como la crítica. Ahora, lo que se aprobó, ¿qué es lo que dice? Para grandes inversiones, realmente grandes inversiones, se bajan los impuestos y un poco estabilidad y menores impuestos. La búsqueda es de vuelta esto de que entren fondos a la economía en el corto o mediano plazo, alentar que se genere trabajo, que se incorpore tecnología desde afuera. Algunas de las críticas ahí es que estas grandes inversiones no se les pide que luego sean necesariamente compradores de insumos locales. A veces en estas leyes de fomento hay algo donde dice, usted traiga su capital, le vamos a cobrar poco, pero contráteme muchos de los proveedores locales. Esto es bastante liberal en claro, ese sentido, baja impuestos claro. y les da estabilidad para que lleguen estas inversiones. Y el capítulo de la energía, de energía?
Bueno, mira, no me acuerdo puntualmente de energía, sé que se excluyó una de las privatizaciones posibles, tenía que ver con la producción de energía, pero y eso se excluyó, pero no me acuerdo, un poco, es muy grande la Sí, reforma, te soy sí, sí. honesto, y no me acuerdo de qué otra mención tendría que, si vos me recordás algo, pero no me acuerdo de energía, sí, te puedo decir que ahora en esta coyuntura un poco el gobierno está posponiendo algunos de los ajustes, dice el gobierno que es porque los números fiscales están dando bien, entonces en vez de ajustar más o quitar más subsidios a la producción de energía en mayo, lo va a patear para más adelante. Claro. En resumen, eso lo que hace es, esta inflación que viene bajando, es probable que siga bajando, pero el gran desafío del gobierno es cómo hacer que arranque la economía. Y Claro. todo esto que hemos estado diciendo hoy Mm. va con esa intención. Después habrá que ver si funciona o no. Pero, a ver, que sea más fácil contratar y que sea más fácil despedir. Que la plata que vos tenés guardada en el colchón tengas Mm. incentivo a blanquearla, a ponerla en el sistema, a ponerla ya sea en los bancos o invertirla en producción. Que si tenés una deuda con el fisco, te perdonen los intereses y puedas empezar a ponerte al día. O incluso, por ejemplo, hay una parte de la ley que es un descuento muy importante en el impuesto de bienes personales si vos pagás adelantado 4 años del impuesto. El impuesto Ah, tiene sus mira. alícuotas y te dicen, si vos pagás hoy, te hago un descuento en esa alícuota. Después, si hay cambios en tus activos, en lo que vos tenés, tendrás que pagar por lo que compres en los próximos 4 años. Pero por lo que ya tenés hoy, si vos pagás 4 años en adelantado, te voy a cobrar una tasa menor. Vos Claro. fíjate que todo eso indica que quieren que entre dinero ya, digamos, en estos meses. Es más, Claro. muchas de las partes de esta ley dice, bueno, en los próximos 90 días tiene que pasar tal cosa, Claro. ¿bien? O sea, hay Pablo, incentivos, te hago sí. otra pregunta, porque esto es una estrategia. No sé si la estrategia del gobierno es ahora estar negociando con los gobernadores. Recordemos que el 25 de mayo se van a reunir y él dijo, a ver, voy a negociar con los gobernadores que están a favor. ¿Qué va a pasar con Sí. las otras provincias? ¿Los va a dejar fuera? ¿Va a haber, Y bueno, va a haber mira, motosierra o licuadora? claro, mira, acá en parte la ley, si se aprueba, yo creo que va a beneficiar a las provincias y va a beneficiar a todas, no importa si vos ¿Quién lo acompaña y querés o no? no lo querés al presidente. ¿En qué sentido las van a beneficiar a todas? Que, por ejemplo, la restitución de ganancias es un impuesto que se coparticipa mucho, que 60% de lo que se cobre va directamente a las provincias. Entonces eso va a beneficiar a todas. Después puede el presidente tratar de, si se quiere, castigar con la parte discrecional de los fondos. Hay una parte que no es de ganancias, del resto de la recaudación nacional, que el presidente puede elegir o no enviar a las provincias y puede ahí tratar de enviar menos. Pero seamos honestos, el presidente desde que asumió, Mm, prácticamente bajó a cero esos fondos. O sea, no le envía a nadie, sí envió un poquito a Corrientes, un poquito a Tucumán, a las provincias que de alguna manera lo han apoyado, sí. les envió un poquito, pero en general Mm. acortó muchísimo esos Ajustó fondos. y ha Entonces, a ver, impactado mucho en la obra pública también. muchísimo, prácticamente Sí, sí, canceló la obra la pública. pública. Entonces, cuando decimos cómo más puede el presidente castigar a los gobernadores, la verdad que no sé cómo más No porque ya sabes. les cortó todo lo que les podía cortar, la verdad. Así es. Entonces, lo que puede ser es premiar a alguno, tal vez a ver los que mejor se porten, Ah, si lo que tiene algo estuvieron de desde el plata. minuto cero desde que él asumió como presidente. Entonces, en ese premiar, por ejemplo, yo te contaba, Mm, veo que el gobierno provincial siempre está buscando que le traten de asegurar los fondos para continuar con la obra, con por la ejemplo, obra. del penal en el sur, también premió a alguna otra provincia, pero por lo general el gobierno nacional le quitó a las provincias todo lo que le pudo quitar. Entonces, más castigos no creo que pueda No haber, es creo. más bien ya posicionamiento político. A ver, el que se queda fuera del Pacto de Mayo es porque quiere Tráelo para acá. mostrar que está Guay. contra ¿Sí? las propuestas de este gobierno, básicamente. ¿Bien? Claro. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. Me quedaba preguntar lo del Banco Central, que otra vez bajó la tasa de interés. ¿Es bueno, es malo? ¿Qué le decimos al Sí, que está del otro lado? yo creo que, Cortito.
bueno, es bueno en general, viste que salieron los créditos hipotecarios el otro día, eso es producto de que la inflación fue bajando y mientras esta tasa se mantenga baja, van a ir bajando también las tasas de los diferentes tipos de préstamos. Entonces, cuando yo esperaría un par de meses más y ahí sí me empezaría a buscar en los bancos a ver qué propuestas hay. ¿Por qué te digo un par de meses más? Para esperar que a ver si esto de verdad se mantiene y además porque creo que esta baja de tasas puede seguir un poquito más y eso también la idea es que al aparecer el crédito de vuelta arranque la economía. En resumen, todo lo que está haciendo ahora el gobierno es capaz que la tarea de verdad difícil, porque bajar la inflación no era tan difícil porque la subió primero a valores históricos, la subió a Sí. 25%, ahora está bajando a algo normal, o le falta todavía, pero la parte difícil es hacer arrancar la economía. Eso no lo hace todavía. Parte de lo que está empezando a hacer ahora es parte de buscar eso, que la gente se anime a tomar un crédito, que alguien se anime a poner plata para invertir, generar trabajo. Esa es la tarea que se está haciendo ahora y yo creo que siempre siendo prudente hay que tratar de apoyar a ver si logramos que esta economía lentamente arranque, le falta mucho al gobierno para eso, pero bueno, todo gestión que Sí. se hace es buena en términos Bueno, de hay que confiar, lograr hay que esto, que confiar. El es muy argentino es así, va a importante. salir con la Bueno, sí, confianza. así es, Bueno, estamos licenciado, acostumbrados. muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.